Bueno, mucha atención porque ahora sí, esto se puso buenísimo. Les cuento que el periodista Gonzalo Guillén reveló hace tan solo algunas horas pruebas que según él demuestran que la Fiscalía de Francisco Barbosa, Vida Sabrosa, ha venido tapando el baño de sangre que ha provocado el Clan del Golfo en el norte del país. Esto también, según Guillén, para encubrir al expresidente Iván Duque y sus nexos con el narcotraficante Ñeñe Hernández. Recordemos que todo este tema de la ñeñe política en la fiscalía de Francisco Barbosa se arrojó a la basura, a pesar de que habían pruebas, a pesar de que habían audios, fotografías incluso. Pues bueno, se archivó y se fue a la basura todo el tema de la ñeñe política. Pero antes de ir a exponerles a ustedes las pruebas que Gonzalo Guillén dio a conocer, yo quiero que escuchemos por favor al fiscal delegado, al fiscal Hernández, que ha sido el centro de polémica en los últimos días y al que Guillén señala de tapar, de encubrir, de no hacer absolutamente nada, a pesar de que él supuestamente tenía conocimiento de 200 asesinatos que iban a provocar el Clan del Golfo. Este señor Daniel Hernández pues sale a decir que él es un simple fiscal y quiero que se graben muy bien esa frase de simple fiscal porque les voy a dar un dato, vean, sabroso. Escuchemos a este señor qué es lo que dijo en entrevista con Caracol Radio. Ciudadano. De ahí que yo puedo afirmar con certeza que es falso. Es más, nosotros con el doctor Betancourt presentamos denuncia en contra de Alex Bernot por esos hechos. Entonces el presidente le está dando credibilidad a mentiras para atacar a un simple fiscal. Todo, o en este país se lleva diciendo desde hace varios años que el fiscal poderoso, el fiscal detrás del poder. Yo soy un fiscal que vive de su salario. Soy un empleado público. ¿Hace cuánto es fiscal? Soy fiscal ya hace 16 años, pero yo en la fiscalía voy a cumplir 22 años. Y acá dice, el presidente le está dando credibilidad a mentiras. El fiscal Hernández afirma que el presidente le da credibilidad a las mentiras de Gonzalo Guillén para atacar a un simple fiscal que vive de su salario. Dice, ¿por qué solo a él estos ataques si Colombia tiene 5.000 fiscales? Bueno, imagínense que la periodista de la W Radio, Catalina Suárez, nos reveló hace algún tiempo información sobre este señor, Daniel Hernández. Escuchemos por favor lo que decía Catalina hace algún tiempo y esto es algo que pues nos confirma información que dio a conocer Guillén y el mismo presidente Gustavo Petro. Este simple fiscal que vive de su salario está en la lupa del FBI, de los gringos, por el caso Odebrecht, por ocultar cosas del caso Odebrecht y otras vainas más. Escuchemos a Catalina, por favor, y ya vamos con las pruebas que el periodista Guillén le da a conocer a Colombia en las últimas horas. Esta es la W, escucha en minuto 60. Y otra noticia importantísima tiene que ver con el caso Odebrecht. Se reabre el caso, pero esta vez salpica al fiscal investigador Daniel Hernández. Sobre este tema, Catalina Suárez, desde hace meses, venía advirtiendo sobre una investigación conjunta con el FBI. En su momento, ella consultó la opinión del fiscal Hernández. Este es el resumen de su historia, que ahora lo confirma la propia Fiscalía. Catalina. Buenos días, Julio. Hoy amanecemos frente a un caso del que hemos estado al oído desde hace varios meses. Hablamos del capítulo de Odebrecht en Colombia luego de que en las últimas horas la Fiscalía anunciara que vendrían 10 nuevas imputaciones. Entre los 10 nombres que dieron a conocer se encuentra el del fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito, Daniel Hernández, por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo. La Fiscalía señala que llevaba varios meses investigando el tema, por lo que hoy tenemos un recuento de lo ocurrido desde que acá, en la W Radio, encendimos las alarmas de lo que sucedía desde los Estados Unidos. Fue así como el 26 de enero de este año pudimos contar al país que la investigación de un grupo de contrainteligencia de la Fiscalía al fiscal Daniel Hernández, quien llevaba el caso de Odebrecht, encendió las alarmas de las autoridades americanas, quienes nos confirmaron en primicia para ese momento que Hernández estaba en la lupa. Escuchemos lo que dijimos en ese momento. Y es un simple fiscal que vive de su salario.
Caen solitos. Que en primicia les cuento que en Estados Unidos ya encendieron las alarmas y el FBI ya está revisando este caso. Ayer también la Procuraduría denunció el tema y ya está con la lupa puesta en esto del fiscal Hernández de Odebrecht. Así las cosas, me atrevo a decir que será el próximo escándalo que reventará en este país. Bueno, y Catalina tenía razón. Daniel Hernández generó un escándalo tremendo en los últimos días en los que se ve involucrado pues el fiscal Francisco Barbosa y obviamente esa pelea que tiene con el presidente Gustavo Petro y el periodista Gonzalo Guillén, que precisamente vamos ahora sí a observar el artículo que revela la Nueva Prensa en las últimas horas y que nos confirma este datico de Odebrecht y pues obviamente la denuncia que ha venido realizando el destacado periodista sobre ese posible encubrimiento a miembros del Clan del Golfo que asesinan personas todos los días en diferentes partes de Colombia, pero específicamente en el norte del país. Observemos. Pruebas demuestran que la Fiscalía ha tapado el baño de sangre del Clan del Golfo en la costa para encubrir los nexos del expresidente Duque con el narcotraficante Ñeñe Hernández. La Fiscalía General ocultó desde 2020 el expediente sobre cientos de homicidios del Clan del Golfo en la costa norte debido a que esa organización y a esos crímenes está ligado el extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, amigo íntimo del entonces presidente Duque y financiador de su campaña electoral. Por Gonzalo Guillén. La connivencia de la Fiscalía General de la Nación con el baño de sangre cometido por el Clan del Golfo en la costa norte se puso en marcha para tratar de encubrir los nexos del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, con el entonces candidato presidencial Iván Duque Márquez. El triunfo de este último ocurrió en 2018 con votos que Ñeñe le compró al segundo en 7 departamentos. La Fiscalía venía investigando los homicidios desde 2008 en el radicado tal. Durante 2008, 2009 y 2010, el expediente estuvo en la sede central de la Fiscalía en Bogotá. Luego fue enviado a Cartagena, de allí a Barranquilla y después a Santa Marta. Durante ese tiempo fueron interceptados legalmente más de 2 centenares de teléfonos del Clan del Golfo. Los homicidios de esa organización en la costa norte continúan ocurriendo y los asesinos siguen libres. Ahora mucha atención a esto, por favor. El pasado viernes, la vicefiscal general Marta Mancera intentó minimizar el expediente alegando que se refiere únicamente a homicidios cometidos entre 2008 y 2010. No quiso decir que los asesinatos continúan ocurriendo y que el último documento a ese respecto es de 2022. Las advertencias sobre nuevas muertes evitables ahora están llegando a la Fiscalía principalmente por parte de las fuentes humanas reconocidas e inscritas, con las que Hernández Martínez les prohibió hablar a varios investigadores. Yo acá resalto este párrafo. La Nueva Prensa denunció el 3 de marzo de 2020 pruebas incuestionables de la manera como el narcotraficante Ñeñe Hernández financió la campaña electoral y la compra ilícita de votos para Iván Duque. Esta investigación cayó como un bombazo en las entrañas del gobierno nacional, el cual le ordenó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, trasladar de inmediato a Bogotá el caso del baño de sangre y ponerlo en manos del fiscal. Ay, perdóname, se me fue acá el texto. Acá está. Decía que el gobierno nacional le ordenó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, trasladar de inmediato a Bogotá el caso del baño de sangre y ponerlo en manos del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado ante el Tribunal de Bogotá. Este funcionario ya estaba encargado de tergiversar y ocultar escándalos tales como el de corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval, y otro el embajador narcotraficante Fernando San Clemente, dueño de laboratorios de cocaína hallados por la DEA, cerca del municipio de La Calera, oriente de Bogotá, y es un simple fiscal. ¿Cómo no? El pasado viernes, el fiscal Daniel Hernández convocó a un grupo de periodistas de algunos medios a los que les aseguró que no hay ninguna prueba de que el Ñeñe Hernández tuviera que ver con el Clan del Golfo. No obstante, la propia Fiscalía General ya tenía pruebas fehacientes de que Ñeñe Hernández
le suministraba a sicarios impunemente al Clan del Golfo del que era miembro. El siguiente documento judicial derivado de una grabación lícita muestra que el narcotraficante financista de Duque enviaba inclusive sicarios para asesinar personas en Venezuela, seleccionadas por la organización criminal. Esta es la primera prueba que también se encuentra en poder de la Fiscalía General de Francisco Barbosa. Y no sucedió absolutamente nada, en la que se demuestra que el Ñeñe Hernández en conversación, estas son conversaciones pues llamadas telefónicas interceptadas lícitamente, legales, pues se escucha que el Ñeñe da órdenes para asesinar a personas en el vecino país. Ustedes pueden acá tomarle pantallazo, ahí está, o visitar el artículo de La Nueva Prensa. Este otro documento judicial extraído de otra grabación demuestra que el Ñeñe Hernández negociaba la contratación de asesinos de su banda con cabecillas del Clan del Golfo presos en La Picota. Acá está también otra prueba. Bueno, dice acá, después de la denuncia de La Nueva Prensa sobre la ñeñe política, el fiscal Daniel Hernández recibió en asignación en 2020 el expediente número tal, con informes de técnicos que oyeron y reescucharon las grabaciones lícitas a más de 200 abonados telefónicos. En los conceptos que entregaron confirmaron y reconfirmaron nombres de personas asesinadas, circunstancias de los asesinatos e identidades plenas de 14 grandes empresarios del crimen del Clan del Golfo. Para cumplir con la orden de Francisco Barbosa, recibida inicialmente del presidente Duque, de ensombrecer y enredar el proceso, Hernández Martínez mandó hacer en 2020 una tercera reescucha minuciosa y en 2020 ordenó otra más, que estuvo a cargo del Grupo de Investigaciones Especiales de la Dirección Nacional del CTI. Las 4 reescuchas de las grabaciones a los 14 empresarios del crimen llegaron en sus informes exactamente a las mismas conclusiones sobre los responsables de más de 200 homicidios, las circunstancias en que fueron cometidos y los nombres de los asesinos principales. En fin, yo por acá subrayé. Fuentes de la oficina de Hernández Martínez, es decir, de este fiscal delegado, dijeron este domingo a La Nueva Prensa que ese fiscal se ha negado sistemáticamente a estudiar el expediente y a seguir las órdenes y recomendaciones que contiene. Una instrucción reiterada que ha recibido Hernández Martínez es la de capturar a la mayor brevedad a los 14 empresarios del crimen del Clan del Golfo, pero ese fiscal se niega de manera sistemática. Los 14 empresarios del Clan del Golfo en la costa norte a los que Hernández Martínez se niega a judicializar y poner presos son los siguientes. Y Gonzalo Guillén pues le brinda al país ese listado con los alias y hasta con el número de identificación a cada uno. Por si quieren tomarle pantallazo, nosotros también haremos la labor de investigar a cada uno de estos personajes para saber quiénes son. Eso es muy importante. Ahí se los dejo. Con excepción de la última delincuente enumerada, que está muerta, los anteriores continúan cometiendo asesinatos en toda la costa norte, entre otros delitos, por lo cual penalistas consultados y funcionarios de la Fiscalía General que han aportado información para este reportaje sostienen que Daniel Enrique Hernández Martínez debe ser juzgado como coautor de esos homicidios, debido a que se niega a capturar a los asesinos. Todos ellos debidamente identificados y ubicados por la propia Fiscalía General de la Nación. Es muy claro que el fiscal Hernández ha estado empeñado en encubrir los homicidios del Clan del Golfo en la costa, declaró un técnico que está especializado en el expediente tal. Bueno, eso es lo que revela Gonzalo Guillén. Voy a leerles acá esta parte que dice: Hernández Martínez ha recibido instrucciones de interceptar a otros 100 teléfonos de los principales 14 empresarios del crimen, pero se ha rehusado a hacerlo. También le pidieron hacer inspecciones judiciales a los homicidios y, del mismo modo, se niega a hacerlas, con lo cual, según expertos, se convierte en encubridor. Le pidieron hacerle seguimientos y vigilancia a los principales cabecillas del Clan del Golfo ubicados e identificarlos, pero se negó. Los departamentos en los que hay más homicidios relacionados con el expediente tal son Magdalena, Atlántico, Guajira y Cesar. También los hay en Bolívar, Córdoba, Sucre y Santander. Son los mismos departamentos en los que el Ñeñe Hernández compró votos para Iván Duque.
Bueno, esto es lo que seguramente existirán más entregas. Vienen más entregas. Hay unas grabaciones que Gonzalo Guillén adjunta, que ustedes, pues, si quieren escucharlas, pueden remitirse al artículo. Pero básicamente es lo que les acabo de exponer acá y son conversaciones entre sicarios, parece ser. Pero ustedes pueden escucharla visitando el portal de la Nueva Prensa. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Ustedes qué opinan de todo esto que está sucediendo? ¿Será que no solamente se están encubriendo los asesinatos, sino también al expresidente Iván Duque con todo este tema de la ñeñe política en donde el narcotráfico es el protagonista? Pues nada, los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios, a suscribirse si están en YouTube y si están en alguna otra plataforma, los invito a seguirnos, a comentar y compartir el video. Nosotros seguiremos haciéndole pues ese seguimiento a todo esto que revele Gonzalo Guillén, a ver hasta dónde va a llegar la cuestión. La vaina es que el fiscal Barbosa está protegiendo a su fiscal delegado, a este señor Daniel Hernández, y ahí es donde empezó el choque con el presidente Gustavo Petro, quien pide que se aceleren las investigaciones sobre este tema. ¿Quién tiene la razón? Nos vemos en una próxima entrega.